se postrará en tu mirar. Me entregaré en tu presencia, me daré.
Jesús las cadenas caerán. Vamos, iglesia. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Juntos. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Bien, pues ¿cómo vieron estos bautismos? Bendito sea Dios. No hemos parado. La iglesia sigue trabajando, seguimos bautizando, introduciendo gente en el reino de Dios y le doy gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por los muchachos, los músicos y cantantes que siguen ayudándonos refrescarnos con la gloria de Dios, con la alabanza. Y pues quiero, como siempre, tomar un momento para darles una clave de prosperidad bíblica. Todas esas claves Liz y yo practicamos, hemos por muchos años y me consta que funcionan. La clave de hoy es meditar en la palabra de Dios. Esta mañana yo estaba haciendo ejercicios con mis audífonos, escuchando el libro de Ezequías. Está medio pesadito el libro de Ezequías, pero siempre ando escuchando la Biblia, estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. He pasado por diferentes etapas de todas estas formas de asimilar la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que si podemos aprender a meditar en la Biblia, vamos a ser prosperados. Vamos a ver lo que dice. Está en Salmos 1. Dice, dichoso el hombre, o mujer, por supuesto, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Es lo que no hace. ¿Qué es lo que hace? Sino que en la ley del Señor, o la Biblia, se deleita y día y noche medita en ella. ¿Cuál es el resultado?
Es como el árbol plantado a la orilla de un río. Entonces va a tener bastante agua, ¿verdad? Cuando llega su tiempo, da fruto. Todo árbol tiene su tiempo. Algunos quieren prosperar de la noche a la mañana. Cada árbol frutal tiene su tiempo, aún en las mejores condiciones. Pero cuando llega el tiempo, dará su fruto. Y sus hojas jamás marchitan, ¿sí? Porque está conectado al río, al agua. Entonces va a estar próspero. Y mira la última frase. Todo, digan conmigo todo cuanto hace, prospera. No conozco a nadie que no le gustaría que todo lo que hace prosperara. Pues hay una manera para que todo lo que tú haces prospere. Y la manera es meditar en la palabra de Dios. Entonces, pues, la palabra de Dios misma promete que meditar en la palabra nos va a traer prosperidad. Pero si lo hacemos día y noche. Eso es curioso. Quiere decir que no cuando vengas al culto o cuando ves la prédica y piensas tantito en la palabra de Dios. Esto no es meditar. Meditar es otra cosa. Pero ahorita que lo voy a explicar. Pero el chiste es que Dios dice, mira, si meditas en mi palabra, no una vez a la semana, pero todos los días, día y noche, constantemente, yo te voy a hacer que todo lo que tú haces prospera. Dos claves de meditación, y hay más, pero solo quiero dos porque es fácil de recordar. Los dos comienzan con la letra R. Las dos claves de meditación son repetir y reflexionar. ¿Cómo es? Repetir y reflexionar. Por ejemplo, yo en mi casa tomo la Santa Cena diario. Y cuando tomo la Santa Cena, siempre tengo una lista de versículos que estoy meditando. Y cada vez que tomo la Santa Cena, yo confieso en voz alta y personalizo los versículos que estoy escuchando. Y después de un tiempo, termino automáticamente teniendo todos los versículos memorizados por las muchas veces que yo les di la vuelta. Entonces hay que repetir la palabra de Dios. Cuando ves a los judíos en el muro de oración haciendo esto, están citando textos memorizados. Entonces, una forma de meditar es recitar o repetir el texto. Y con esta va otra clave, que es reflexionar. Hay que pensar, ¿cómo puedo aplicar este texto a mi vida? ¿Cómo puedo yo, Randy, obedecer este texto? ¿Cómo puedo verlo manifestado? Entonces hay que repetir el texto y hay que reflexionar, pensar en el texto. La Biblia tiene muchísimas promesas de prosperidad. Si todavía no hayas entendido la importancia de consagrar tus riquezas al Señor, meditando en aquellas promesas en la Biblia de tu prosperidad, te dará revelación y te traerá por la aplicación de dichas promesas la prosperidad prometida por Dios. Lo he vivido, yo sé que es la verdad y comparto con ustedes esta clave de prosperidad. Déjanos ver
iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas de
Muy bien, pues muy buena tarde todos ustedes. Qué gusto poder estar con ustedes para compartir una palabra. Pues ya vimos una alabanza hermosa, aprendimos algo sobre cómo prosperar y ahora vamos a aprender algo que Dios quiere que sepamos. Y me da mucho gusto que están, pues tengan listos sus Biblias en su app, en su cel, en su tablet, en Biblia de papel, pero vamos a ver la palabra de Dios. Fíjense que en la semana yo pedí al Señor una visión, una palabra para ustedes, además de la enseñanza que les voy a dar en un momento. Y esto es lo que vi. Lo quiero leer porque lo escribí para tener los detalles. Es lo que vi. Jesús y su grey estaban en un gran bosque, como es allá arriba en la Malinche, si han ido allá. Aparecieron unos lobos y Jesús se levanta para confrontarlos y proteger a las ovejas. Las ovejas se juntaron alrededor de él. Él salió en medio de las ovejas y se puso entre las ovejas y los lobos. Jesús no permitió que los lobos circularan a las ovejas, mas tuvieron que confrontarse a él frente a frente. Los lobos supieron, como también supieron las ovejas, que no pudieron llegar a ellas sin pasar a Jesús o por Jesús. Los lobos se vieron vencidos y las ovejas se sintieron confiadas. Incluso algunos pegaban la pata en protesta a la presencia de los lobos. No sé si alguna vez han visto esto. Yo sí, en mi rancho las ovejas hembras pegan la pata cuando están amenazando a alguien que está acercándose a ellas. Los lobos se fueron y Jesús dio la vuelta y sonreía a las ovejas. Aleluya. Yo sé que eso es lo que Dios, como Dios ve este asunto con nosotros. Una oveja sin pastor, aunque pega la pata, demostrando su valentía, es indefensa contra un enemigo. Un huérfano, aunque se pone muy valiente, es indefenso delante de un enemigo. ¿Y tú cómo te sientes delante de este enemigo de la pandemia? Aún más importante, ¿cómo actúas delante de este enemigo canalla 19? ¿Cuán importantes serán tus sentimientos, tus actitudes y tus acciones delante o durante este tiempo de crisis? Alguien podría decir, pues yo no sé si es tan importante como yo siento, o mis actitudes o mis acciones, pero son importantes. La pregunta o la cuestión es cuán importantes serán. Eso es lo que queremos ver hoy. Dios te quiere decir cómo actuar y dónde encontrar la valentía necesaria para hacerla. Porque ciertamente la manera que Dios quiere que actuemos requiere valentía. ¿Dónde venden pastillas de valentía? ¿Dónde puedo encontrar una botella de valentía? Pues no existe. Pero hay una fuente de valentía que Dios te quiere compartir. Yo quiero compartir en el nombre del Señor, para que puedan tener la valentía necesaria para actuar de la manera correcta delante de esta crisis, para pensar de la manera correcta, para tener actitudes correctas que glorifican a Dios en medio de esa pandemia. Les quiero leer un versículo que el Espíritu Santo puso en mi corazón hace una semana.
Y me vino tan fuerte que yo supe que era para ustedes y les quiero compartir. Y créeme que todo lo que les comparto con ustedes, yo lo aplico a mi propia vida también. Ahí va. En Proverbios 28, versículo 1, hay un versículo que debe traer convicción a nuestros corazones. ¿Y qué dice? El malvado huye aunque nadie lo persiga. Pero el justo, eso eres tú y eso soy yo, si es que hemos sido justificados por fe en Jesucristo, el justo vive confiado como un león. Me gustaría que repitieran conmigo la segunda frase. El justo vive confiado como un león. Díganlo en voz alta, ¿dónde están? Una vez más. El justo vive confiado como un león. Wow, amén. Pues ahí está, amado. Esa es la verdad que yo quiero que llegue hasta el hueso tuyo. Porque la Biblia dice que la misma palabra de Dios es como una espada afilosa, aguda de dos filos, que penetra, parafraseando, hasta lo más profundo de tu ser. Y yo espero en el nombre de Jesús que esta palabra de Proverbios penetre hasta lo más profundo de tu ser, hasta tu hueso. Y esa es la palabra. El justo vive confiado como un león. Eso es la palabra de Dios, que penetre tu carne, que penetre tus temores, que penetre hasta el hueso de tu cuerpo, que entre en tu corazón, para que sepas cómo Dios quiere que tú actúes, para que sepas cómo Dios quiere que tú pienses, para que sepas cómo Dios quiere que sean tus actitudes. ¿Cómo? Confiados como un león. Quizá uno de los mayores daños que ha hecho esa pandemia que yo bauticé con un nuevo nombre de Canalla 19, haya hecho, quizás uno de los daños más grandes que haya hecho este canalla a la humanidad es abrumar con temor a tantas personas. Nada más piénsenlo tantito. Yo estoy seguro que cada persona que me está escuchando conoce por lo menos una persona súper aterrorizada, súper atemorizada por ese canalla 19. Quizás seas tú que seas tan temoroso. Y para colmo de males, hasta algunos hijos de Dios andan tan atemorizados como si no conocieran al Todopoderoso. Amados míos, ¿qué caramba es eso? ¿Cómo puede ser que los hijos de Dios actúen de la misma manera que los ateos, de la misma manera que los adólatras, que tienen un montón de santos y dioses falsos que adoran? Tú y yo que adoramos al Todopoderoso, ¿cómo es posible que tengamos las mismas actitudes, los mismos temores, las mismas acciones que a las personas que no tienen esperanza? En el primer trimestre de este año, les voy a leer unas estadísticas que pueden encontrar de un sitio web, se llama worldometer.info. Pero dio unas estadísticas solo de la primera trimestre de este año. Estamos hablando del 1 de enero hasta el 31 de marzo. 31, no recuerdo exactamente cuántos días en marzo. Los muertes globales por diferentes razones, ahí van. 35,016 personas murieron de coronavirus en el primer trimestre.
75,645 de alumbramiento, mujeres que murieron dando a luz. 118,980 por gripe estacional. 240,056 por malaria. 262,441 por suicidios. ¡Qué bárbaro! Tantos suicidios y no nos encerraron por eso. 33,367 por accidentes automovilísticos. 411,415 por VIH y SIDA. 612,105 por el chupe, alcoholismo. 1,223,439 por tabaquismo. 2,009,990 por cáncer en este trimestre. 3,177,081 por enfermedades contagiosas que no incluyen canalla 19. Y ahí va lo más avergonzoso. 10,402,251 personas murieron en el primer trimestre de este año, no por canalla 19, por el aborto. Si nos iban a encerrar en las casas, mejor que nos encerraran, porque este mundo ha asesinado más que 10 millones de bebés en 3 meses. Múltiples veces más de lo que han muerto supuestamente, porque no todos los muertos creemos que era por COVID-19 que están reportando. Múltiples más personas. Este mundo mató intencionalmente por el aborto. Y sin embargo, muy lejos de encerrar a la gente por el aborto, siguen abortando. ¡Ay, qué maldad! Y que Dios tenga misericordia de este mundo. Entonces alguien podría decir, pues Randy, ¿cuál es el problema con ser... una cifra más, perdón, una cifra más. De hecho, no tengo cifra. Porque no tenemos cifra de los millones de personas en el último 3 meses que han sido infectadas con una enfermedad que se llama el miedo. Una enfermedad que se llama el temor. Una enfermedad que paraliza. Una enfermedad que difama al Dios que nosotros servimos, que se llama el temor. Alguien podría decir, pero ¿cuál es el problema, pastor? Si soy infectado con el temor, ¿cuál es el problema? No es que voy a contagiar a otra persona, claro que sí. Los temerosos siempre infectan a sus compañeros. Por eso en las leyes de guerra, en los principios de guerra, Dios manda a los cobardes a la casa para que no afecten o infecten a sus compañeros y desmoralicen al ejército. El temor es una plaga. El miedo es una plaga. Y es una plaga del alma. Es una plaga del espíritu. Es una plaga que hace daño a todos alrededor del temeroso. Podrías preguntarme, pero Randy, ¿qué hay, hombre? ¿Qué hay? ¿Por qué estás tan enchilado? ¿Cuál es el problema con tener miedo? Déjame decirte. Qué bueno que me preguntaste. Ahí va. Primera razón, o primer problema, es que Dios, la Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo, amado, la cobardía es un espíritu.
Esa es la razón que el libro de Apocalipsis dice que ningún cobarde va a entrar en la ciudad santa. La cobardía apesta, la cobardía es avergonzosa y viene de un espíritu. Y mira, ¿qué espíritu debemos de tener nosotros? El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Ese es el único espíritu que debe estar en nosotros. Si tú has rentado un cuarto en tu corazón al espíritu de temor, no es porque Dios te envió este espíritu, el mundo te envió este espíritu, el diablo te envió este espíritu, el reino de las tinieblas te envió este espíritu, y este espíritu es contrario al Espíritu Santo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, domínate, hermano. Deja de hablar y pensar y hacer y sentir como un incrédulo, porque este espíritu no viene de Dios. El segundo problema con ser infectado con el amor, como si fuera la canalla 19, es que el temor y la fe no pueden operar a la vez en nosotros. ¿Recuerdan la semana pasada? Los discípulos estaban en la barca con Jesús. Despiertan a Jesús porque están llenos de temor. Jesús se levanta y reprende el viento y el mar y les dice o les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ya ves que Jesús presentó el miedo y la fe como opuestos. No pueden operar juntos. ¿Sabes por qué? Porque el temor es la fe en lo que el diablo puede hacer en tu vida. El temor es la fe en lo que el diablo puede hacer en tu familia. El temor es la fe en el diablo y todo lo que él está haciendo en el mundo en vez de fe en Dios. La Biblia dice: sin fe, la verdadera fe, es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador, o Él da premios a aquellos que le busquen. ¿Sí? Entonces el temor es fe esperando el premio que el diablo da. Ay, es que el diablo me va a dar el COVID-19. Ay, es que el diablo me va a enfermar a toda la familia. Oh, es que tenemos que aceptar una nueva normalidad. Bla, bla, bla. Amados, así habla el espíritu de temor. Y no viene de Dios, viene del reino de las tinieblas. Pero ¿qué dice Dios a nosotros? Dios dice: hijos, recuerden, el justo vive confiado como un león, pero el malvado huye cuando nadie le persigue. Wow, bueno, pues ahí va. Déjeme llegar aquí a lo que es la aplicación de todo eso. Porque tú puedes decir: ok, ya estuvo. Reconozco que tengo temor, que he estado escuchando a mis familiares temerosos, idólatras, y me infectaron, y ahora he estado actuando como un incrédulo. ¿Qué hago? Pues fíjense nada más, muchos de ustedes no saben, pero hoy en el calendario cristiano, en todo el mundo, la iglesia cristiana está celebrando el día de Pentecostés, el nacimiento del cuerpo de Cristo, el nacimiento de la iglesia universal e invisible. Hoy hay que recordar y hay que buscar. ¿Qué hago? Recuerda y busca lo que convirtió al apóstol Pedro
de cobarde que negaba a Jesús con maldiciones delante de una pobre criada, a valiente que ganó con su prédica 3,000 almas en el día de Pentecostés. ¿Y cómo es que se convirtió el apóstol Pedro? Fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Les quiero leer unos cachitos de Hechos capítulo 2. Va a salir en la pantalla para que no tengo que andar diciendo que cada vez que brincamos un versículo. Ahí va. Pedro está predicando. Ese mismo. 50 días antes estaba en el patio negando a Jesús con maldiciones porque una criada le cuestionaba. Y ahora, este es valiente como un león. Escucha su prédica. Él dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien saben. Este fue entregado según el terminado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron. Qué cambio en este Pedro, ¿verdad? Clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. A este Jesús, Dios lo resucitó. De ello todos nosotros somos testigos. Él no quería dar testimonio frente a la criada. ¿Qué cambió? Fue lleno del Espíritu Santo. Ya está testificando delante de miles de personas. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. ¿Qué estaban oyendo? Estaban oyendo a los 120 hablando en otras lenguas. En versículo 38 él dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Wow. Entonces, ¿dónde compró Pedro las pastillas de valentía o dónde encontró la botella de valentía? No, ninguna pastilla, ninguna botella. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y si tú andas cobarde, la respuesta es que seas lleno del Espíritu Santo. Porque esto es lo que da la valentía. Pues tiempo después de todo esto, pasó otra cosa. Pedro y Juan fueron amenazados por las autoridades de dejar de predicar. Y ellos entendían que necesitaban orar. Porque todos, mira, el temor es un espíritu. Todas las tentaciones que vienen contra los cristianos, yo creo que son fomentados por espíritus diabólicos. Entonces, cualquier cristiano puede ser tentado con el temor. No hay nada mal con ser tentado. Jesús fue tentado de todas las maneras que nosotros. Lo malo es cuando nosotros aceptemos la oferta que nos hace el espíritu malvado ese.
Entonces, el problema es cuando tú rentas un cuarto de tu corazón a este espíritu de temor, comienzas a escucharle, comienzas a convivir con él y comienzas a actuar de maneras fuera de la fe. Entonces, ellos se dieron cuenta, estaban siendo a lo mejor tentados con el espíritu de temor, de tener miedo. Entonces, ellos pidieron oración con todos los hermanos. Y mire lo que pasó al final de la oración. Hechos 4:31 dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No tomaron pastillas para calmarse, no pegaban el chupe para tener valentía. Fueron llenos del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Aleluya. Amado, ¿cuál es el antídoto del temor? Es la llenura del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo invade tu vida y tu corazón y te llene con el agua viva que Cristo da, no habrá lugar para el temor. De hecho, el Espíritu Santo no aguanta el temor, este mugroso espíritu diabólico que paraliza a los hijos de Dios. El Espíritu Santo no lo soporta. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos a Dios que nos llene del Espíritu Santo para que se vaya el temor y para que nosotros hablemos la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Cómo? Sin temor alguno. Amados, buscar el denuedo que el Espíritu Santo da no es una opción que nosotros podamos aceptar o rechazar, mas es la única manera de vivir en un tiempo de crisis. Hombre, Dios no quiere que sus hijos sean cobardes. Dios no quiere que sus hijos se escondan tras la falda de sus pretextos de preservar su vida. Dios quiere que sus hijos y sus hijas sean valientes, que sean profetas, que proclamen con denuedo la palabra de Dios delante en una sociedad secuestrada por el espíritu de temor. Y tú puedes hacerlo. Yo lo voy a hacer. Y tú puedes hacerlo también. Porque tenemos el Espíritu Santo. Y cuando nos baja el nivel, Dios nos rellena de nuevo con el Espíritu Santo para que seamos valientes. Fíjense. Tienes que entender, amado mío, que para un hijo de Dios, si eres hijo de Dios, escúchame bien. Para un hijo de Dios, ser miedoso, ser temeroso, rentar un cuarto en tu corazón al espíritu del temor es un pecado. Y Dios no quiere que tú tengas pecado en tu vida. El apóstol Pablo dijo, y con esto termino la plática, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cómo? Sí. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Que Dios te encuentre confesado cuando Cristo venga. Sí. Si te toca morir hoy, que Dios te recoja confesado. Y un pecado que necesitamos confesar hoy, millones de cristianos necesitan confesar este pecado hoy,
es el pecado del temor. Porque el temor es el opuesto de la fe. Y si hayas dado lugar al temor en tu vida, has pecado contra el Señor. Y hoy, cuando tomamos la Santa Cena, vamos a confesar este pecado y pedir a Dios su perdón. ¿Están listos? Pues aquí tengo mi copa, aquí tengo mis galletitas. A lo mejor solo vamos a hacer uno. 1 o 2, Dios nos va a guiar, pero quiero darte la oportunidad de confesar sus pecados. Ustedes, nosotros de Río sabemos que no tienen que encerrarse en un cuartito conmigo para comentarme todos tus pecados. Ese no es la confesión. Pero no obstante, la Biblia dice, confiesan sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Una vez que confesamos un pecado, es como prender la luz. Los espíritus malvados siempre viven en la oscuridad, en los secretos de la vida de uno. Y la confesión delante de otro hermano de confianza es como prender la luz y ya aquel espíritu canalla ya no puede estar allá escondido, está expuesto. Y como los espíritus son del reino de las tinieblas y no les gusta la luz, se van. Entonces, aún allá en la casa, yo me imagino que la mayoría de ustedes escuchando están acompañados con otra persona. Dilo en voz alta. Casi todo el mundo tiene temor. No pasa nada si tú lo confiesas, pero como cristiano tienes que reconocer que si tú has dado un lugar de temor en tu vida, del temor en tu vida, es un pecado. Y para que seas perdonado, hay que confesar este pecado a Dios y Él te va a perdonar, así de sencillo. No tienes que latigarte, no tienes que pegarte en la cabeza, no tienes que latigarse el uno al otro, no entran en eso. Solo tienes que confesarlo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es justo y fiel, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, Padre, yo quiero decir con todos mis hermanos que me están escuchando, yo también, Randy, en diferentes puntos yo he dado un lugar de temor en mi corazón por esta pandemia. Y hoy quiero confesarlo y quiero pedirte perdón. Yo confío que por el sacrificio de Jesucristo, todo tu perdón me es disponible. Entonces yo como la carne de Cristo, tomo su sangre, proclamando su muerte hasta que Él venga. Hoy confieso mi pecado de temor y recibo tu perdón por medio del sacrificio de Jesús. Amén. El cuerpo de Cristo. Su sangre. Amén. Les bendigo hoy con esta palabra y espero que desde este momento comiencen a actuar como leones. No como perritos, no como gatitos, no como espantados, como leones. Porque el justo vive confiado, como el león. Que el Espíritu del Dios Altísimo te llene por completo, de tal manera que te conviertas en profeta, en caudillo espiritual, en vocero valiente. Que palabras de vida salgan de tu boca y vibras de confianza por todo tu ser. Que tus familiares y conocidos se conectan a la corriente de fe y sean revividos, libres del temor y llenos
del amor de Dios. Que así sea. En el nombre de aquel que derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y que todavía llena con valentía. El nombre sobre todos los nombres, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo